Muy buenas noches, bienvenidos a otro jueves de Contrapunto Político. El día de hoy platicaremos de lo que está pasando con Ricardo Anaya, del regreso a clases presenciales y de la aprobación del matrimonio igualitario en Yucatán. Para platicar de estos temas, saludo y agradezco al licenciado en Ciencias Políticas y miembro de la 4T, Jorge Sánchez. ¿Cómo estás? Muy bien, Tony, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la audiencia y a Héctor. Buenas noches para estar aquí para hablar de los temas importantes. Así es, Jorge, muchas gracias. Y de igual manera, saludo y agradezco al abogado y periodista Héctor López Ceballos. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Tony. Buenas noches, Jorge. Al auditorio, un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Gracias, Héctor. Y bueno, pues si les parece, arranquemos con el tema de Ricardo Anaya. Señores, ¿qué está pasando con Ricardo Anaya, el ex candidato del PAN a la presidencia en el 2018? ¿Por qué se dice que está huyendo del país? ¿Quién lo persigue y por qué lo persiguen? Jorge, comencemos contigo. Bueno, él es un ex candidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional. Desde la campaña presidencial se iniciaron averiguaciones o citatorios para él, donde se le hace énfasis de un enriquecimiento ilícito, como que no comprueba con su corta carrera política y sus bienes familiares con lo que pudo haber adquirido con una nave industrial en un parque industrial, que eso pues solo gente con muchísimo dinero puede adquirir tipo de bienes así. Acusa en un video al presidente de la República como el principal orquestador de un complot en su contra para meterlo a la cárcel. Yo creo que está totalmente equivocado. El presidente de la República ha padecido durante su carrera política actos parecidos, no tanto vinculados a corrupción, sino por hechos políticos o de gobierno. Por ejemplo, una vez se le acusó, se le desaforó y él estuvo a expensas de lo que la autoridad dijera, nunca abandonó el país. En ese entonces solo era un opositor a un régimen de oprobio y privilegio y la misma gente del PAN fue a pagar la fianza. En un caso parecido en Tabasco se le acusó de lo mismo y ahí estuvo en su casa, que en ese entonces vivía en el fraccionamiento Galaxia de Villahermosa, y nunca acudieron. Pero en este caso es un asunto de la Fiscalía, ¿no? Que tiene que ver con declaraciones de Emilio Lozoya. Exacto. Y de él haber recibido dinero cuando era diputado. Temas en ese sentido, ¿no? Vaya, ¿para ti se le está persiguiendo? No, claro que no. O sea, no hay, en este gobierno no hay persecución política. Lo sintetizó el presidente, que no va a haber presos políticos. Nunca en un gobierno que se luchó muchos años para que se pueda tener en este país una verdadera democracia, hay libertades, y Anaya pues algo debe de temer en realidad del hecho que lo van a perseguir la justicia, pero no es un asunto del presidente. Obviamente lo quiere vincular porque se quiere hacer victimizarse, pero el acto de corrupción que quizás o presuntamente habrá cometido, pues la Fiscalía tendrá la labor de presentar las pruebas y llevarle un juicio, y un juez dictaminará lo correspondiente. Y además con Correcto, esto se abren las puertas, porque irse del país le abre las puertas más a un tema judicial. Gracias, Jorge. Héctor, bueno, una opinión tuya de este asunto. ¿De qué se le acusa ahora a Ricardo Anaya? Porque, ya lo decía Jorge, anteriormente estuvo involucrado en un asunto de una nave industrial en Querétaro, pero aquello pues resultó que siempre no. ¿Ahora qué hizo? No, se supone que se está acusando por declaraciones de Emilio Lozoya a Ricardo Anaya de haber cometido actos de corrupción, de aceptar un soborno, en este caso, para que él pudiera aprobar diferentes reformas, las llamadas reformas estructurales, cuando él fue legislador, cuando recordemos de aquel pacto por México, cuando supuestamente se estaban
promoviendo estas reformas que iban a transformar al país, entre ellos la reforma energética. Y ahora Emilio Lozoya, cuyo proceso, por cierto, no ha quedado del todo claro, ha sido un poco opaco, pues salen estas declaraciones en donde se vincula presuntamente a Ricardo Anaya por pues haber aceptado este dinero, y la Fiscalía General de la República se supone que lo está investigando. La verdad es que también ha sido un proceso bastante opaco, bastante pues no claro en cuáles son las acusaciones concretas, cuáles son las pruebas que se están presentando. Recordemos que Emilio Lozoya es una especie de testigo protegido, ¿no? Está acudiendo al criterio de oportunidad para que, a cambio de que a él no se le procese por determinados delitos, pues está soltando información más relevante incluso que su propio caso. Pero pues no basta con el dicho de Emilio Lozoya, tiene que haber una prueba que sustente lo que está diciendo, y pues esas pruebas tienen que demostrarse. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo en que a lo mejor la salida del país de Ricardo Anaya no fue la correcta, porque eso abre la posibilidad a, si se solicita una orden de aprehensión, se puede solicitar también la prisión preventiva, porque pues al parecer Ricardo Anaya tiene los medios para evadir la justicia y escaparse del país, si fuera el caso. Pero tampoco creo que sea correcto decir, y estas fueron palabras del presidente de la República, que si Ricardo Anaya es inocente, pues que renuncie a sus derechos procesales, a sus derechos constitucionales, que no recurra a figuras como el amparo, cuando eso es, pues son derechos de cualquier ciudadano que se enfrente a un posible proceso judicial. No se le puede pedir a una persona, no queremos nosotros mártires en la justicia, queremos un Estado de Derecho, y no se le puede pedir a las personas que renuncien a sus derechos procesales y constitucionales solamente si de verdad son inocentes, ¿no? Gracias, Héctor. Bueno, compañeros, tenemos que irnos a un corte comercial. Enseguida regresamos. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. Regresamos a Contrapunto Político. Jorge, en las redes y memes dicen que ya no es Ricky Riquín Canallín, que ahora es Ricky Riquín Profugín. Pero más allá de los memes y las burlas, ¿les da miedo en Morena que Anaya sea candidato en el 24? No, pues no representa nada. Si cuando Andrés Manuel fue desaforado, salimos 1 millón de mexicanos a marchar al Zócalo. Si Anaya representara algo para este país, sus familiares serán simpatizantes y 2 que 3 confundidos, pero si hubiese más, el pueblo lo hubiese defendido de una verdadera atrocidad, pero no es así. Es un político, creo que no pasa de 41, 42 años, con una carrera política muy rápida. Lo único que ha sido es diputado federal y plurinominal. Y de ahí se metió muy bien estratégicamente para ser dirigente nacional. Sacó a sus adversarios internos, que eran los Calderón, Zavala, y se adueñó literalmente del PAN, y fue su ascendencia política a llegar a la presidencia. Creo que si él hubiese sido presidente, que tocamos maderas que no fue, iba a ser el presidente más joven de la historia del país. Salinas de Gortari llegó a los 40 años. Y él iba a llegar más joven. Gracias, Jorge. Héctor, pues Anaya le lanza un reto al presidente y le dice que pues, se presenta a declarar siempre y cuando vayan el mismo día, a la misma hora, con el mismo juez. Los hermanos. Pío y Martín López Obrador, exactamente, los hermanos del presidente. Por aquellos 2 videos donde reciben dinero, ¿para ti debería aceptar este tipo de reto el presidente?
Pues no creo que también, así como considero desproporcionada las declaraciones de Andrés Manuel de que uno renuncia a sus derechos procesales, también es desproporcionado que Anaya esté retando al presidente y sobre todo que el presidente se preste a estos retos, que pues evidentemente no lo va a hacer. Pero sí me parece algo que hay que poner el dedo en el renglón, que pues se ha hecho antes pero no se ha tenido resultado, en pues averiguar qué pasa con los videos de los hermanos de Andrés Manuel recibiendo dinero. Porque hay una cosa muy curiosa en el discurso, en la construcción del discurso obradorista. Cuando todos los demás reciben dinero, hay un trasfondo de corrupción y el caso de Anaya es el mismo. Cuando salen estos videos aparentemente proporcionados por Lozoya, donde se está repartiendo dinero para la reforma energética, es claro que hay un caso de corrupción, pero cuando alguien del movimiento y específicamente los hermanos del presidente reciben dinero en efectivo de manos de otras personas y ese dinero no se puede explicar de dónde viene, ahí no es un caso de corrupción, ahí hay que pensar de buena fe y pues que no hay nada turbio u opaco. Entonces creo que no se está midiendo a todos con la misma vara, no creo que haya una situación de igualdad. Pues ese es un punto a considerar. Tampoco puedo afirmar que el dinero que recibieron los hermanos de López Obrador tenga una procedencia ilícita, porque no me consta y no tengo las pruebas para sustentarlo, pero sí creo que no se está midiendo con el mismo criterio a todas las partes. Tengo un contrapunto ahí. Adelante, Jorge. No recuerdo el nombre, perdón por la descripción, es un compañero de Pelón, el que entrega los... No soy yo. ¿No eres tú, Tony? Creo que era de Protección Civil o de Bienestar, no me acuerdo. Estaba en Protección Civil y iba a ser el coordinador de la empresa que va a ser la David distribuidora, León. David León. David León presentó en el primer video a la fiscalía de dónde provenía el recurso de sus empresas en Chiapas. Él es empresario y provenía el dinero y está corroborado, y pidió y entregó también una carta a la UIF para que se le investigara los recursos que había entregado, en este caso, en el primer video. Y en no sé de la información si ya entregó. Pero yo sí considero, no quiero defender porque tampoco soy abogado de nadie, en el caso de uno es una entrega de un recurso privado a particular. Se lo regala o se lo da porque es el hermano de saber quién, está bien. Bueno, porque las donaciones en dinero también deben en el caso de Anaya y de Lozoya y toda esta red de corrupción, es un soborno de $400 millones comprobados de una empresa que recibió contratos y que en el periodo de Peña Nieto fue la que más contratos recibió para la exploración, producción y perforación en Pemex. Bueno, hubo un caso de entrega de dinero ampliamente documentada al Movimiento Regeneración Nacional, que hasta el mismo presidente y hasta las mismas autoridades del partido dijeron que se trataba de un apoyo, de unas donaciones privadas al movimiento, que porque la tarjeta creo que no servía del banco, porque había vencido la cuenta, algo así, y ese es dinero que también debió de haberse fiscalizado por el INE en su momento y no se hizo. Claro, no quedó esclarecido. Entonces, eso no quedó eso. esclarecido y pues también es como... Hay mucha duda. Claro, al respecto. claro. No puedo afirmar que haya sido ilícito, pero también la duda, si vamos a dudar, la duda tiene que ser para todos. Claro. Sí, ya un día vamos a hablar del proceso y para que presentemos pruebas o cosas del proceso del 6 de junio pasado, para que vean cómo en un proceso electoral que de hecho, rueda dinero. Que de hecho, y me haciendo... decía un compañero de un municipio, oye, es como el Partido Acción Nacional tanto dinero tiene. No. El dinero que llega a los municipios para la compra del voto y para todos los necesarios sale del gobierno del Estado. Que de hecho la sala regional de Jalapa... No del partido, los partidos no tienen recursos. La sala regional de Jalapa, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, donde se busca sancionar al gobernador, a Mauricio Vila. Creo que es el primero que va a ser sancionado. Todavía no se sabe cuál va a ser la sanción. Claro, me parece que ahorita el Ejecutivo ya recurrió, o sea, ya, para decirlo de una manera entendible, ya apeló, por así decirlo, esa sentencia
en la sala superior del Tribunal Electoral, y falta que esta sala superior, que ha estado también protagonizando muchos conflictos, decida si tiene la razón, o sea, si confirma la resolución de la Sala Regional de Jalapa o le da la razón a Ávila. Todavía no es un caso cerrado, pero al menos la instancia intermedia ya confirmó esta resolución, pues en contra del gobierno del Estado por algunas cuestiones del 6 de junio. Correcto. Bueno, señores, ya nos estaremos yendo pues a otro tema, pero nos tenemos que ir a un corte comercial y enseguida regresamos. Aviso importante. Como medida de prevención para continuar con la reactivación económica y no volver a semáforo rojo, el uso de cubrebocas es obligatorio. Recuerda que si no lo tienes, corremos el riesgo de aumentar los contagios. Es momento de reforzar las medidas que han funcionado. Usa cubrebocas, mantén la sana distancia y lávate las manos. Gobierno del Estado de Yucatán. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. Regresamos a Contrapunto Político. Señores, salvo lo que ustedes puedan opinar, me parece que es una noticia histórica, un avance importante para el estado de Yucatán, que el día de ayer con 20 votos a favor y 5 en contra, se aprobó por fin, y después de una muy larga lucha, el matrimonio igualitario en la entidad. Una opinión, Jorge. Me parece magnífico, un asunto de derechos humanos no se consulta o no está a contentillo de las preferencias religiosas, ideológicas que tengan los legisladores. Los legisladores son representantes populares y están representando tanto a las mayorías como a las minorías. Acá un grupo vulnerable, una minoría, levantó hace mucho tiempo la voz para que por primera vez tuvieran acceso a un derecho y hasta en esta ocasión, aunque había sido un congreso que no pasó ni gloria ni luz en sus 3 años, Sí. Una buena estrategia del gobernador Mauricio Vila poder generar o cambiar los reflectores para que pueda haber aire en la opinión pública de Yucatán, y eso que hizo de que hiciera que 20 de sus diputados votaran, pues obviamente da un derecho a las personas de la diversidad sexual, que eso aquí lo hemos dicho y aquí hemos sido críticos de que habían votado en contra anteriores ocasiones. Correcto. Así es. Gracias, Jorge. Héctor, ¿a ti qué te pareció la aprobación del matrimonio igualitario en Yucatán? Tendríamos que reconocer a nuestros diputados, porque te he notado un poquito desilusionado, quizá de la capacidad intelectual de algunos legisladores, no lo sé. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, lo que comentábamos ayer en WhatsApp. corto, en WhatsApp, en conversaciones privadas, porque la sesión fue muy larga, ¿no? Sí. Hay cosas que resolvieron los diputados que no son muy populares, como por ejemplo esta convocatoria para un nuevo consejero de la Judicatura Local y tal, que rebasan las funciones. En general, los diputados nunca se han caracterizado, los diputados locales sobre todo, nunca se han caracterizado por ser en la generalidad
personas que conozcan sus atribuciones, personas que conozcan sus límites, personas incluso que sepan un poco de derecho. Hay sus honrosas excepciones, como diría aquí Jorge, pero en la generalidad pues han dejado mucho a desear a la sociedad. En el tema del matrimonio igualitario a mí me parece algo que ya hacía falta desde hace mucho tiempo, algo que en primer lugar nunca debió de prohibirse. Recordemos que fue en el 2009 durante el gobierno de Ivonne Ortega cuando se modifica la Constitución. Lamentablemente, podríamos decir, para el mundo de los derechos humanos, en Yucatán la primera iniciativa popular que se presentó y que se aprobó por parte de un grupo de la ciudadanía fue el reformar la Constitución para que quedara que un hombre y una mujer solamente pudieran, o sea, esa es la figura del matrimonio, ¿no? Afortunadamente ayer se reformó la Constitución, falta la legislación secundaria para que ya quede completamente aprobado, por así decirlo, el matrimonio igualitario. En este momento hay una contradicción entre la Constitución local y el Código de Familia del Estado de Yucatán, pero son cosas que nada más tiene 6 meses el siguiente Congreso para reformar y armonizarlo con la Constitución. Me parece algo que ya desde hace mucho tiempo debió de haberse aprobado y de verdad, pues qué gusto que se empiece ya a reconocer la igualdad de derechos para las personas, ¿no? Faltaba menos. Correcto, gracias Héctor. Y pues en otro tema, ¿cómo ves la polémica decisión de si abrimos o no las clases presenciales en tiempos aún de pandemia, en tiempos de coronavirus? ¿Qué nos puedes decir? Creo que las clases presenciales son indispensables. Me parece que hay personas que van a estar un poco en contra válidamente de mi argumento, pero está demostrado que los seres humanos, y sobre todo los niños, aprendemos muchísimo mejor en la colectividad, que esta adquisición de conocimiento se da muchísimo mejor en las aulas de manera presencial, compartiendo con otros seres humanos este conocimiento, y que la virtualidad, si bien es bastante útil en determinadas circunstancias, no se puede exceder, no se puede pues abusar de este método. También recordemos que hay personas, hay niños y niñas, adolescentes que no cuentan con los recursos para poder tomar clases a distancia, que no tienen una computadora, que no tienen acceso a internet, a veces no tienen ni energía eléctrica y más después de las tormentas que hemos tenido en el estado. Y creo que sí es necesario regresar a clases. Sin embargo, también creo que los 3 niveles de gobierno se han quedado muy cortos, los 3 parejos se han quedado muy cortos en asegurar realmente la seguridad de los niños y de las niñas en el regreso a clase, y creo que pues ha quedado a deber, ¿no? Que el hecho de entregar sanitizante o trapeadores o cloro, o el hecho de decir que hay un protocolo a nivel federal, por ejemplo, para que se implemente en las escuelas, pues sí creo que no es suficiente y que los 3 niveles han quedado a deber en el regreso a clases. Gracias, Héctor. Pues difícil decisión tienen los gobiernos, imagino. No debe ser fácil nivelar, digamos, equilibrar la economía y la salud, estos 2 rubros en tiempos. Que México, nada más para terminar, es de los pocos países que aún no ha regresado a las aulas. Correcto. Bueno, Jorge, para cerrar el programa, una opinión del caso del joven veracruzano José Eduardo Ravelo, que todo indica fue ultrajado y asesinado por fuerzas locales policiales. Fuerzas municipales. Ese es el primer contacto. Yo creo que es lamentable que se quiera pensar que es un hecho aislado. Varios medios de comunicación dicen o presumen que esto es un hecho aislado, y por eso quiero dar estos datos. 233 casos reportados, que ninguno ha sido judicializado. Datos de transparencia. Es decir, han sucedido casos parecidos o iguales como el de José Eduardo Ravelo en Yucatán, que no han sido judicializados. Es decir, que no terminan. Logró el énfasis porque la madre llevó la caja del joven enfrente del Palacio de Gobierno. Por eso se hizo el bug nacional. A diario hay violaciones a los derechos humanos. Ayer yo compartí en mis redes sociales una ciudadana que fue víctima de la intimidación y el acoso de la policía estatal. No se acuerdan o ya se les olvidó de que el 19 de enero del 2019 policías estatales a maestros manifestándose tiraron bombas lacrimógenas. 6 de cada 10 policías son corruptos en Yucatán. Estos son datos del INEGI. El 60% del cuerpo policial de Yucatán tienen incidencias de corrupción.
se nos olvida el caso de Emma Gabriela Molina Canto, el caso de Teresa, feminicidios que ya habían reportado tanto a las instituciones policiales como a la fiscalía de que temían de su vida y lamentablemente fallecieron. No son casos aislados. En Yucatán se ha caído a pedazos toda aquella narrativa de la superpolicía y de que tenemos un estado o una entidad donde no pasa nada. En Yucatán carecemos de derechos humanos, sobre todo en el tema de la policía, que a diario viola estos derechos. Gracias, Jorge. Bueno, me parece que hay distintas opiniones acerca de este tema, muy variadas. Hay quienes defienden a los policías, incluso dudan del proceder de la madre, y otros que piden que caigan hasta quienes protegen a los policías involucrados. Hay de todo. Tema sin duda delicado. Pero bueno, señores, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Jorge. Pero sobre todo, muchísimas gracias a usted por el favor de estar enterado. Nos vemos el próximo jueves. Somos Contrapunto Político. Pasen muy buenas noches. We'll be right back.